¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de historia donde les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook. Bien, ya. Dicho esto, comenzamos. Hoy día vamos a continuar con el tema de la cuestión social, pero esta vez enfocado de la siguiente manera. Hay dos fuentes de politización de la cuestión social. La primera está realizada por los obreros. Bueno, se suele hablar de obreros, pero a mí me gusta más hablar de trabajadores, es una cuestión de términos, pero es realizada por los trabajadores de todos los rubros a través de los diversos movimientos que crean y de las huelgas generales que van creando. Por ejemplo, la de 1907 en la Escuela Santa María, esa es una. Y otra fuente de politización de la cuestión social es la desarrollada en los partidos políticos existentes, principalmente en algunos personajes de esos partidos políticos, ¿ya? En el video anterior estuvimos viendo la primera fuente de politización en cierto sentido, y ahora nos vamos a enfocar más en la segunda. Ante la cuestión social, desde los partidos políticos existen dos respuestas posibles. La primera es de quienes niegan la cuestión social de frentón, y la segunda es de quienes la aceptan, pero aceptarla implica de que hay que reformar el orden político y económico vigente para poder incluir dentro de ellos las demandas y necesidades que los sectores de trabajadores poseen. Veamos primero quienes niegan la cuestión social. Esos personajes políticos que la niegan son cercanos a la oligarquía económica de Chile. Estoy hablando de los dueños de latifundios, estoy hablando de los dueños de faenas mineras, de los distintos, sobre todo salitre en esta época y carbón, y estoy hablando de banqueros, de algunos empresarios, de grandes empresarios de instituciones financieras. Básicamente gente cercana a estas personas que forman la oligarquía. Ya. Bueno, la oligarquía resulta que quiere acaparar todas las riquezas para ellos y no quieren soltar nada de ello hacia los demás estratos de la sociedad, sean estratos medios o sean estratos de trabajadores. No quieren soltar nada, absolutamente nada, ¿ya? Hay que recordar que la obra que intentó impulsar el presidente José Manuel Balmaceda fue una amenaza para ellos y la neutralizaron. De eso hablamos hace dos videos más atrás. Y otra amenaza sería empezar a darles lo que ellos consideran beneficios y privilegios a los sectores de trabajadores. Aparte porque en el caso de los dueños de faenas mineras se ha dado la mala experiencia en los decenios anteriores del siglo XIX, que los trabajadores al darles algunas regalías se aprovechan y abandonan los puestos de trabajo, roban los minerales, se dedican al alcohol y a las putas, en fin. Entonces esa experiencia de, ¿sabes qué? Mejor no les demos nada y hay que tenerlos lo más controlados posible y darles la mayor cantidad de beneficios posibles, se debe a eso, entre otras cosas. Y no sería raro que eso se replicase los trabajadores de las ciudades, los que algunos llaman industriales, pero son solo artesanos, porque en Chile no hay una fuerte industria, y si la hay, son pocas y son manejadas por extranjeros. Pero eso sí, cada uno de los miembros políticos de diversos partidos tiene su propio discurso de por qué esos beneficios no se tienen que dar a los trabajadores. Porque estamos en una época donde los discursos no es solamente retórica, son visiones distintas ante la situación política, ante la situación económica del país. Cada uno tiene sus propios métodos, sus propias formas de continuarlo adelante, ¿entienden? Ideologías distintas, en fin. Por ejemplo, en el caso de los miembros del Partido Radical y del Partido Liberal que no están de acuerdo, niegan de frentón la cuestión social, ellos dicen que atenta contra los principios del liberalismo económico que ellos sujetan, plantean. ¿Cuáles son esos principios? Los que están dados por Adam Smith en La riqueza de las naciones y por otros autores de la escuela clásica como David Bentham o
David Ricardo, por decir algunos, ¿ya? Todos estos planteamientos de la mano invisible, esa mano que es el símbolo de la autorregulación del mercado, o sea, el mercado por sí solo se maneja, no necesita la intervención del Estado, el Estado no tiene que intervenir en la economía porque si no interviene en la libertad política de las personas que pueden aprovechar el mercado para surgir y crear su propia riqueza, que también atenta contra la propiedad privada, en fin. Ese era el planteamiento de ellos. Y no era una cuestión de que solamente lo hablaran, era de que lo creían así. Las disputas en los partidos cercanos al liberalismo y sus distintas decisiones tiene que ver algo con ese planteamiento que estoy diciendo. Pero bueno, para enriquecer un poco más lo que se puede decir en este video, yo recordé que tenía algunas fuentes históricas que yo utilicé en la universidad para hacer mi tesis de licenciado y me gustaría compartirlas con ustedes. Por ejemplo, una clara postura de personajes políticos que están en contra, que niegan la cuestión social, de que no encuentran de que a los sectores trabajadores haya que atender sus demandas, porque creen que si atendemos sus demandas se van a convertir en privilegiados, se van a convertir en personas que van a estar por encima de la libertad económica cuando no lo merecen. Un ejemplo de ellos es Zorobabel Rodríguez. Bueno, igual aquí voy a empezar a poner de dónde saqué cada fuente que voy a leer, ¿ya? Pero partamos con Zorobabel Rodríguez, a ver qué era lo que planteaba. Fuera de estos bienes sostendremos siempre con la presencia de la más profunda convicción que el Estado nada más debe a nadie y que nada más puede conceder a nadie sin transgredir los lindes de sus facultades propias, sin agraviar a unos para favorecer a otros y sin entorpecer gravemente el progreso de la comunidad. O sea, con esto ya estamos diciendo de que no hay una intervención del Estado y de que no se tiene que estropear, bueno, en cierto sentido no lo recalca, pero va en el sentido tampoco de estropear la libertad económica. Y si no les queda más claro, bueno, tenemos esta otra cita de Zorobabel Rodríguez en otro de los artículos del Independiente. Es cierto, innegable y fuera de duda que industriales y artesanos atraviesan momentos difíciles. Es cierto que han disminuido los consumos, que han disminuido las rentas y no puede negarse que esa disminución en los consumos ha traído por consecuencia una disminución en la demanda del trabajo, la cual a su vez tenía forzosamente que producir una baja en los salarios. Estamos hablando de los tiempos de la crisis económica que se dio un poco antes de que se efectuara la Guerra del Pacífico, por si acaso, para contextualizar un poco. Sigue la cita. Todo ello lo reconocemos, y reconocerlo es confesar que los que se lamentan de su triste situación no lo hacen por el placer de quejarse. Pero si sus quejas son fundadas, tienen razón obreros e industriales para presentarse ellos solos como los privilegiados de la desgracia y como las únicas víctimas del terrible sacudimiento producido por las aguas del océano económico que buscan su nivel, no la tienen. Pues bien, Zorobabel Rodríguez plantea, bueno, en tiempos de crisis económica, plantea que, bueno, los obreros o trabajadores pueden ser seres desvalidos por esta crisis, pero a pesar de vivir en la miseria, no tienen derecho a ser, no son los únicos que tienen derecho a quejarse, no son los únicos que tienen problemas. Y que por no ser los únicos que tienen problemas, no necesariamente son los únicos que tienen que ser atendidos, dejando de lado todo lo que tiene que ver con la libertad económica. Bueno, aquí vimos un poco de quienes niegan la cuestión social y sobre todo nos rechazan la idea de que a los sectores trabajadores haya que hacer algo para satisfacer sus demandas. Ahora vamos a ver la postura de quienes sí la aceptan y que sí hay que hacer algo para satisfacer sus demandas. ¿Ya? Estos se dividen en tres, porque hay tres formas de respuesta ante esta situación. La primera es el socialismo revolucionario, la segunda es el socialismo de cátedra y la tercera es el socialismo cristiano. ¿Ya? La primera es el socialismo revolucionario, tiene que ver con los partidos políticos hechos por obreros, trabajadores, para ellos mismos, ¿ya? Tiene que ver con eso, ¿ya? Y esos han sido tres,
que han surgido uno, después otro y después otro. Que algo de eso vimos en el video anterior. Primero fue el Partido Democrático o Partido Demócrata, después fue el Partido Obrero Socialista y después el Partido Comunista de Chile. En este periodo que estamos viendo, que llega hasta el año 1924. Estos partidos son los que con el tiempo van creando redes y nexos con los movimientos obreros que se desarrollan, que primero fueron las sociedades de socorro mutuo o mutualidades, después fueron las sociedades de resistencia y después fueron las mancomunales, ¿ya? Que la vimos como muy por encima en el video anterior y aquí tampoco la vamos a desarrollar mucho. Pero lo importante de estos partidos es que acogieron la demanda, acogieron la ideología socialista que fue entregada por Karl Marx, el llamado socialismo científico o mejor conocido como marxismo. Y desde entonces existe el marxismo en Chile, desde entonces existe el socialismo en Chile. Esto no fue un invento de la Unidad Popular, ni de un invento de los años 70, no, esto ya existía a finales del siglo XIX. Es decir, 80 años antes del gobierno de la Unidad Popular. Y esto yo lo resalto porque la gente suele tener muy corto plazo para referirse a acontecimientos históricos y de repente no entienden que hay muchas cosas que en nuestro país llevan una buena cantidad de decenios, incluso siglos, y no lo ven, simplemente por ignorancia, simplemente porque no lo tienen en su mente, no lo saben nada. Y es bueno dar estos datos para que se vayan asociando cosas. Vamos a hacer una lectura a modo comparativo entre planteamientos de Malaquías Concha, fundador del Partido Demócrata, y de Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Obrero Socialista. ¿Ya? En Santiago descuella por su bien cimentada prosperidad la Unión de Artesanos, institución de socorros mutuos que reúne gran número de asociados sin distinción de profesiones. Vienen enseguida otras instituciones más reducidas, dirigidas también al socorro mutuo y organizaciones por gremios. Así tenemos la Sociedad de Sastres, la Sociedad de Pintores, la Sociedad de Cigarreros, la Sociedad de Ebanistas, de Zapateros, de Tapiceros, de Tipógrafos, etc. O sea, con esto ya se está reconociendo algo que afirmamos también en el video anterior, era que el Partido Demócrata tenía nexos con los movimientos obreros que eran las mutualidades o sociedades de socorros mutuos. Pero no nos quedamos ahí y seguimos con este texto. Hasta ahora los obreros han estado a merced de los agitadores ignorantes y ambiciosos que halagaban sus pasiones para mejor seducirles y engañarles. Hoy, con nociones más exactas de sus deberes y derechos, con una concepción clara de la importancia de las cuestiones que deben defender, encuentran en un programa común el centro de unión que antes buscaban alrededor de personajes determinadas que sobresalían un tanto del nivel medio de la generalidad. Que básicamente este es dice que antes los obreros o trabajadores recurrían a la urna, los que podían, porque acuérdense que solamente podían los que sabían leer y escribir, y dentro de los sectores trabajadores eran muy pocos los que sabían leer y escribir, aunque se daba el caso de quienes sabían firmar pero no sabían leer y escribir, en fin. De ellos acudían a las urnas, votaban por los partidos tradicionales, el conservador, el radical, el liberal, el nacional, y depositaban su confianza en ellos creyendo que en ellos iba a cambiar las cosas. Pero ahora ellos tienen una mayor conciencia de que ellos mismos tienen que autorrepresentarse para poder llevar adelante las demandas que quienes necesitan, que tienen ellos y que necesitan cumplir para tener una vida mejor, para tener mejores condiciones de trabajo. Tenemos otra cita de Malaquías Concha también que quiero compartir con ustedes. Estas son como elementos que encuentra el Partido Demócrata a los cuales hay que fortalecer para, en cierta medida, satisfacer las demandas que tienen los obreros. Protección a la industria nacional amplia y general, sin privilegios ni monopolios odiosos. Supresión de las contribuciones que pesan sobre el trabajo y los alimentos. Enseñanza industrial. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo,
fundado en la dirección de los más aptos. Bueno, y esto se puede complementar un poco con lo que sale en el artículo, o sea, con el programa del Partido Democrático que salió cuando se fundó, que tiene 9 artículos. Y aquí vamos a destacar el tercero y el octavo. Artículo 3 del programa del Partido Democrático dice: instrucción obligatoria, gratuita y laica, combinación de la enseñanza literaria con el aprendizaje de algún arte u oficio. El Estado debe mantener en cada capital de provincia por lo menos escuelas profesionales y museos industriales. Y el capítulo 8 dice: reforma de nuestro régimen aduanero en el sentido de establecer la más amplia protección a la industria nacional, liberando la materia prima, recargando las manufacturas similares del extranjero y subvencionando las industrias importantes, los descubrimientos útiles y los más acabados perfeccionamientos industriales. Miren, hay que entender una cosa: el Partido Demócrata, si bien fue un partido que intentó representar genuinamente a los obreros, tiene elementos que provienen del liberalismo, que tienen que ver, si ustedes leen estos programas, leen todas estas citas de Malaquías Conchas que aquí estamos señalando, se van a dar cuenta que tienen principios como una genuina representatividad de la sociedad civil, una genuina separación de los poderes del Estado, que son elementos que incluso están en la democracia formal, esos dos que acabo de decir. Bien. O sea, y por un lado continúan esta obra de liberalismo, pero esta cuota de liberalismo entienden que es importante desarrollar la industria, darle proteccionismo a los bienes que puede generar esa industria, con ella generar un trabajo que entregue mayores sueldos y mejores oportunidades laborales y después de vida a los trabajadores que ahora, por ejemplo, están en los campos, están en las minas, en fin. A eso apuntaban. Tienen que entender que en el Partido Radical y también en el Partido Demócrata existen profesionales de todo tipo. Los profesionales siempre son la clase media de este país. En esta época ellos eran la clase media. No es como ahora que todos se creen de clase media. En ese entonces eran solamente los profesionales de todo tipo, ¿ya? Incluso los artesanos urbanos, los funcionarios públicos. Entonces aquí tenemos gente que es de clase media compartiendo con gente que es de los sectores trabajadores este tipo de demandas. Esto que acabamos de decir es muy distinto a lo que nosotros, por ejemplo, podemos encontrar en Luis Emilio Recabarren, ¿ah? Y esto incluso es sorprendente porque fue el Partido Obrero Socialista fue fundado el año 1912. Ya, aquí tengo una fuente de una carta que escribió a Abdón Díaz, que es de... incluso es de, ¿cómo se dice? 10 años antes de la fundación del Partido Obrero Socialista, cuando todavía... porque Luis Emilio Recabarren partió en el Partido Demócrata, y de ahí creó el propio partido. Ha recibido con suma complacencia un telegrama fundado por usted como presidente de la Sociedad Mancomunal de Obreros de Iquique, cuyas frases conversaré siempre en mi memoria, por ser las primeras que un hombre de su temple dirige a un obrero que lucha por idénticos principios. O sea, con esto ya estamos diciendo de que ya tenía vínculos con las mancomunales. Obviamente ya existían las mancomunales también a todo esto. Aunque en lejanas playas separadas por inmensas distancias, sentimos una comunidad de ideas que une los corazones que palpitan por un igual sentimiento. Y ese sentimiento y esas ideas son, mi amigo, las que todo obrero debe sentir: la emancipación de los trabajadores efectuada por ellos mismos, como ha dicho el sociólogo alemán Karl Marx, o Carlos Marx, como le gusta decir a los españoles el día de hoy. Pero en fin, ya no está afirmando de que el obrero se tiene que entregar a las ideas del marxismo. Ya, nuevamente, el marxismo desde esta época ya está dentro de la sociedad chilena. ¿Ya? Es muy distinto esto del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata estaba más cerca de las mancomunales, o sea, de las mutualidades, socorros mutuos, y no se alejaba mucho de lo que era el liberalismo. En cambio aquí ya estamos hablando del marxismo. Bueno, pero Luis Emilio Recabarren no solamente había recogido de un contexto internacional en el cual vivía las ideas del marxismo, que bueno, Marx es alemán,
que escribe sus ideas en Gran Bretaña, que creía que en esos dos países altamente industrializados se iba a dar la revolución socialista y no se dio. Bueno, pero él toma nota de un montón de detalles, pongan atención. Allí donde existen riquezas que el pobre y roto conquistara a costas de ríos de sangre en 1879 para engrandecer la felicidad de los ricos, se refiere a la guerra del Pacífico, es donde se ve más pobreza y es donde se explota más descaradamente, pues se les obliga a recibir por el pago de su salario una moneda que no es de curso legal, con el objeto de defraudar más aún el mismo jornal al laborioso obrero. Estamos hablando de los obreros que trabajan en las pampas salitreras. Está hablando de su pago en fichas, esas fichas, y no en dinero real. Y esas fichas que solamente sirven en la pulpería, por si acaso, ¿ya? Y esto es más importante, dice: el viejo mundo nos da ejemplos soberbios con sus grandes huelgas. 50, 100, 200 mil hombres en huelga. ¡Qué hermoso espectáculo! La última huelga de Estados Unidos fue de 1 millón de obreros. Todas estas grandes huelgas siempre triunfan por la cohesión que guardan los huelguistas y porque al mismo tiempo disponen de grandes capitales para satisfacer los gastos que ellas no originan. Además, los obreros extranjeros inutilizan los establecimientos al retirarse con el objeto de que sea imposible continuar los trabajos con otros obreros, que nosotros llamaremos rompehuelgas. O sea, aquí tomamos nota de los grandes movimientos sociales, tomamos notas de las huelgas, tomamos notas del marxismo, y esto como ejemplo a seguir, porque todo esto es para seguirlo por los trabajadores de Valparaíso, que es lo que da punta de esta carta, perdón, Iquique, los trabajadores de Iquique con las huelgas que se vaya a dar. No la de 1907, sino otras que han habido, porque hubo varias. La de 1907 fue la más sangrienta, pues eso se recuerda. Y bueno, también se tiene que tomar nota entonces de lo que fue la primera internacional y la segunda internacional. La primera internacional es la que crea los partidos obreros a lo largo del mundo bajo la idea del anarquismo o del marxismo, Bakunin y Marx respectivamente. Y la segunda internacional es la que intenta a estos partidos coordinarlos, a través de ella dar las directrices que deben tener en cada uno de los países en los cuales se mueven. Por último, hay que destacar esto: si el obrero quiere enviar representantes al Congreso o un municipio, debe enviar a sus propios compañeros, debe enviar a obreros que son los únicos que saben representar sus intereses y nunca dan sus votos a los que son sus opresores. Es decir, esta genuina representación por parte de los trabajadores tienen que representarse a ellos mismos, nadie más tiene que representarlos. Esa es una diferencia sustantiva con lo que es el Partido Demócrata, que en cierto sentido hay sectores medios que fraternizan con los sectores trabajadores y que en cierto sentido tratan de representarlos, aunque es muy difícil. Bueno, la segunda respuesta de los políticos que aceptan la cuestión social y que hay que cambiar algo para satisfacer las demandas de los trabajadores es la del socialismo de cátedra, que se encuentra principalmente en el Partido Radical, donde, bueno, vamos a ver que el Partido Radical y el Partido Liberal son partidos que hay algunos que niegan esta respuesta, que se acercan al liberalismo económico, y hay otros que la aceptan y tienen que ese liberalismo económico coartarlo para que el Estado intervenga y pueda satisfacer las demandas de los trabajadores, ¿ya? Valentín Letelier, quien sí creía en la cuestión social y que había que hacer algo para remediar esa situación, ¿ya? Las influencias estas vienen de Europa, principalmente de Alemania, durante lo que fue el gobierno del canciller Otto von Bismarck. Bismarck, si bien fue conservador, fue lo que podríamos denominar una especie de déspota ilustrado, que solamente dio esas concesiones a los trabajadores para que no se sublevaran contra su gobierno. Solamente lo hizo por eso, no lo hizo porque era liberal, ni siquiera era liberal. Lo hizo por eso. Bueno, acá en Chile esas ideas se toman desde el enfoque diciendo: mira, el Estado tiene que intervenir para satisfacer las demandas de los trabajadores y de esa manera poder lograr cumplir con ellas. ¿Y por qué se quiere cumplir con ellas desde el Estado? Bueno, pues resulta que el socialismo, el marxismo, al que entonces ya se le tenía miedo a finales del siglo XIX, estaba acaparando a los trabajadores y podían crear una revolución lo suficientemente poderosa para poder acabar con el orden vigente.
cosa que nadie quería. Entonces, lo importante es que hay que tomar las demandas de los trabajadores, tratar de canalizarlas a través de un Estado reformado para entonces debilitar el marxismo en Chile. Ese era el propósito. O sea, el marxismo, el anarquismo, eran algo así. La revolución, lo que propone el socialismo de cátedra con esto es evolución, progreso. Y ese progreso es para evitar la revolución, ¿ya? El Estado tiene que cambiar de forma para evitar la revolución marxista, la revolución socialista, la revolución anarquista y lo que después sería la revolución comunista, ¿ya? Junto con mejorar las necesidades económicas, o sea, las demandas de los obreros a través del Estado y por ende coartar la libertad económica, era importante que hubiese una fuerte mejora en las instituciones educativas del Estado. Ya no bastaba con que los trabajadores solo supieran leer y escribir, que eran muchos, sino con que también tuviesen una educación primaria obligatoria. Valentín Letelier, que es como la cara visible del socialismo de cátedra aquí, bueno, primero hace una alusión, esto lo escribe en el año 1896, ¿ya? Y escribe lo siguiente, pongan atención. Esto lo dice en alusión al Partido Demócrata, que se fundó 9 años antes. En Chile, este partido apareció por primera vez como órgano de la clase obrera hacia 1887. Aquí, como en Europa, se hizo presente lanzando a la faz de los oligarcas una alarmante declaración de guerra. Y aun cuando los partidos históricos le recibieron o con desdén o con hostilidad, su desarrollo ha sido tan rápido cuanto las causas de descontento popular y la restringida difusión de la instrucción pública lo han consentido. Este es un fenómeno político por su trascendencia social, se impone al estudio de los más altos pensadores. Donde quiera que se ha constituido el partido de los pobres, los partidos reaccionarios se han sentido como desangrados. Los gobernantes han empezado a fijar la atención en males que habían pasado inadvertidos. La política ha modificado su rumbo tradicional para interesarse en la suerte de los desheredados y un derecho nuevo ha nacido, un derecho que afirma y enaltece la personalidad del obrero frente a frente del patrón, del capitalista y del empresario. Él afirma que con el surgimiento del Partido Democrático o Demócrata, donde se impulsan las necesidades de los trabajadores, cada vez ha agarrado fuerza porque los trabajadores se identifican con eso y por ende han agarrado sintonía y han hecho que esto vaya creciendo como una bola de nieve en pendiente cuesta abajo. Eso ha obligado a que los partidos tradicionales o los que existían antes agarren algunas de estas demandas de los trabajadores y por lo mismo ha cambiado la política del país, el giro que ha tenido. Hay que hacer algo porque si no esto va a ir creciendo hasta que logren la revolución socialista, la revolución marxista, en fin. De hecho, Valentín Letelier lo afirma más adelante, dice: todo repúblico que viva atento a satisfacer las nuevas necesidades sociales debe indagar cuáles causas han dado existencia al socialismo y cuál política se debe seguir para quitarle su carácter revolucionario, conservándole su tendencia orgánica. Es decir, tomemos las demandas de los trabajadores, tratemos de canalizarlas de alguna manera y cuando lo hagamos, todos los movimientos socialistas, marxistas, anarquistas, incluso comunistas, después se van a debilitar porque no van a tener a los obreros, a los trabajadores como soldados de batalla, porque todos esos obreros ya van a estar satisfechos, todas sus demandas van a estar cubiertas. Entonces, por lo mismo, no van a tener cabida y no van a perder la sintonía con estos movimientos. ¿Ves? Es una forma de desmembrar estos movimientos que se estaban dando. Y otra cosa que podemos destacar, Valentín Letelier, es lo siguiente. ¿Qué es lo que necesitan los grandes para explotar a los pequeños, los fuertes a los débiles, los empresarios a los obreros, los hacendados a los inquilinos, los ricos a los pobres? Solo una cosa: libertad. Y nada más que libertad, o sea, la garantía de que el Estado no intervendrá en la lucha por la existencia para alterar el resultado final en favor de los desvalidos. Eso es lo que el libre cambio da a los burgueses. O sea, por eso
Algunos se resisten a cambiar este elemento de la economía. Pero continúa y dice: ¿y qué es lo que necesitan los desvalidos para no sucumbir en esta contienda despiadada? Donde el egoísmo prevalece contra la caridad, la inteligencia contra el corazón, la fuerza contra el derecho. Solo protección y nada más que protección, o sea, la garantía que el Estado igualará las condiciones de los combatientes, dando armas a los débiles para luchar con los fuertes. Esto es lo que el individualismo niega a los desvalidos. Pues bien, la intervención del Estado para satisfacer demandas de los desvalidos, que son los trabajadores que están pasando miserias. Los planteamientos de Valentín Letelier coinciden, o sea, van a ser importantes porque van a influir muchas generaciones de políticos que vendrán después. Una de ellas, por ejemplo, es Arturo Alessandri Palma, que en el próximo video hablaremos de él. Y también generaciones de gente que estuvo en el Partido Radical, que incluso todas estas cosas que él planteaba van a ser visibles, van a ser posibles en los gobiernos radicales de Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos. Y después la tercera respuesta de los políticos, de los partidos políticos a través de miembros que dan ante la cuestión social para cambiar el orden vigente, para satisfacer las demandas de los sectores trabajadores, tiene que ver con el socialismo cristiano. El socialismo cristiano también tiene que ver con el contexto histórico internacional de Europa Occidental, porque tiene que ver como carta de navegación, por decirlo de alguna manera, la encíclica Rerum Novarum, escrita por el Papa León XIII el año 1891, que acá en Chile es acogida, entre otros, por Mariano Casanova, que si mal no me equivoco es el arzobispo de Santiago, más o menos a finales del siglo XIX, comienzos del XX, y también por alguien que estuvo cercano al Partido Conservador, que fue Juan Enrique Concha. Voy a tener los planteamientos de Juan Enrique Concha. No tengo ninguna cita específica de él, pero es importante porque él habla de la necesidad de crear, dos instituciones, dos asociaciones, mejor dicho, que no tienen nada que ver con el Estado, pero que sí están cercanas a lo que es la Iglesia Católica. Y esas dos asociaciones, tiene que haber un proyecto de ley para que estas asociaciones funcionen, tengan ciertas reglas, no hayan ciertos vicios, que las pretensiones iniciales con las que se crean esas fundaciones y corporaciones se mantengan en el tiempo, no haya corrupción o no haya mal aprovechamiento de su causa, porque se maneja dinero ahí, se manejan ciertas prebendas, por eso. Se necesita una ley para regular eso, pero también la ley que crea la entidad como personalidad jurídica, la fundación y las corporaciones. Las fundaciones y las corporaciones, que son nada más ni nada menos que una mezcla del esfuerzo entre los sectores trabajadores, a través de todo lo aprendido por el apoyo de socorros mutuos para ellos y para personas pobres, y la caridad cristiana que viene de la gente rica, es decir, y en algunos casos la filantropía que algunas de esas personas practican. Con eso tiene que ver, porque si nosotros vamos al socialismo cristiano, dice que se abre a la demanda, a la necesidad de recoger algunas demandas de los trabajadores, por ejemplo el descanso dominical, que a ellos lo plantean como aparte, pero por ejemplo la jornada de 8 horas, que es una demanda que por ejemplo en los movimientos obreros europeos fue como un símbolo durante la Segunda Internacional. Y crear algunas instituciones como en ellas ya las que acabamos de pronunciar, pero no para que el Estado tenga mayores atribuciones, sino para que sean manejadas desde la Iglesia. Esto también para evitar el avance del socialismo, sea a través del marxismo, a través del comunismo, también a través del anarquismo, de lo que planteaba Bakunin, entre otras, que son los que dieron las bases radicales para que los movimientos obreros se radicalizaran. Mariano Casanova decía lo siguiente: el socialismo establece como un derecho la igual repartición de los bienes de fortuna entre todos los ciudadanos, como consecuencia la abolición de la propiedad. Guerra a los ricos es la consigna del comunista, y
la derivación lógica de esta consigna es el despojo o destrucción de la propiedad particular. Es decir, claro, lo que propone el socialismo es la destrucción de la propiedad privada, eso no lo podemos permitir, por ende tenemos que hacer algo para satisfacer la demanda de los obreros, para que también se queden sin esos soldados de batalla los movimientos inclinados por el anarquismo, el marxismo, el comunismo, y acabar con esos que son prácticamente los males. Claro que, de nuevo, esto tiene que ver con la creación de instituciones más cercanas a la iglesia, tiene que ver con una intervención del Estado, que es lo que proponía el socialismo de cátedra, bueno, y solamente acogida de algunas leyes que son necesarias para eso. Bueno, esto es el video de hoy. En el próximo video hablaremos, bueno, llegando ya al siglo XX, más o menos al gobierno de Arturo Alessandri Palma, y vamos a ver cómo esto ha ido decantando un poco, ¿ya? Espero que les haya gustado el video, cuídense que estén bien, nos vemos, adiós.